¿Y si te dijera que el futuro de Fernando Alonso en la F1 podría depender de lo que ocurra este fin de semana en Imola? ¿Que Aston Martin se la juega a todo o nada, y que por fin, hay señales reales de esperanza? Después de 6 carreras sin puntos, con frustración acumulada y declaraciones llenas de resignación, Fernando Alonso podría recibir por fin el impulso que tanto necesita. Porque sí, el túnel de viento de Aston Martin ya está funcionando, y las mejoras llegan en cadena. En este vídeo te explicamos cuáles son esas 3 piezas clave que podrían cambiarlo todo, cómo ha reaccionado el piloto asturiano ante esta situación límite, y por qué Imola no es solo otra carrera más, sino el verdadero punto de inflexión de la temporada. Quédate hasta el final, porque lo que viene no solo puede salvar la temporada de Aston Martin, sino también marcar el último gran baile de Fernando Alonso en la Fórmula 1. A veces, en Fórmula 1, los silencios son más elocuentes que las palabras. Y en las últimas semanas, el silencio en el box de Aston Martin ha sido ensordecedor. Tras 6 grandes premios disputados en la temporada 2025, el balance es demoledor: 0 puntos para Fernando Alonso, y un monoplaza, el AMR 25, que ha pasado de promesa a decepción en tiempo récord. ¿Cómo se llegó hasta aquí? A finales de 2023, el proyecto Aston Martin parecía imparable. Con Fernando Alonso liderando una temporada brillante, el equipo logró podios, presencia mediática y la sensación de que podía colarse entre los grandes. La renovación del piloto español, la inversión en una nueva fábrica en Silverstone y la promesa del túnel de viento propio dibujaban un futuro de consolidación. Pero el invierno fue traicionero. El AMR 25 se presentó como una evolución conservadora, sin grandes rupturas ni sorpresas. La filosofía del coche apostaba por la continuidad, pero el resto de equipos no esperó. Ferrari, McLaren y hasta Mercedes dieron pasos gigantescos en rendimiento aerodinámico y eficiencia en curva. Y Aston Martin se quedó atrás. Desde el primer test de pretemporada, las señales eran preocupantes. Falta de carga aerodinámica. Inestabilidad en curva rápida. Degradación excesiva de neumáticos. Problemas en frenada. Todo eso se confirmó carrera a carrera. Bahrein, Arabia Saudí, Australia. Y lo peor, ni siquiera el talento de Alonso ha podido maquillar el bajo rendimiento del coche. En Miami, la frustración alcanzó su punto más alto. Fernando Alonso cruzó la línea de meta en 15ª posición. No hubo errores graves. No hubo incidentes de carrera. Simplemente, el coche no daba más de sí. Y el asturiano lo dejó claro. No me cansa estar en las últimas posiciones. Esto es lo que esperaba al principio del año. Una frase cargada de resignación, pero también de crudeza. Porque detrás de ella hay una verdad que pocos se atreven a decir. Fernando ya sabía que este año iba a ser duro. Que sin evolución técnica, sin un paso al frente real, todo lo conseguido en 2023 podía evaporarse. Y eso es lo que está pasando. El AMR 25 no solo es lento. Es inestable, difícil de pilotar, impredecible. Sufre en clasificación y no remonta en carrera. Cada vez que parece que puede sacar algo, como en Australia o incluso en China, ocurre algo que lo hunde: una salida de pista, un error estratégico, una falla mecánica. Como él mismo dijo, hemos tenido 3 oportunidades, y las 3 las hemos perdido. En Silverstone, la presión es máxima. La nueva fábrica, que costó cientos de millones, está bajo escrutinio. Los fichajes de ingenieros de Red Bull, Ferrari y Mercedes aún no se traducen en rendimiento. Y el túnel de viento, la gran promesa de 2024, acaba de ponerse en marcha cuando la temporada ya va casi por un tercio. Aston Martin ha dejado de ser el proyecto revelación para convertirse en un equipo que se aferra a la esperanza de una recuperación milagrosa. Y esa esperanza se llama Imola. Pero hay más. La crisis no es solo deportiva, también es emocional. Porque Fernando Alonso no es un piloto cualquiera. Es un bicampeón del mundo. Uno de los talentos más puros de las últimas décadas. Y aunque ha demostrado tener paciencia, compromiso y profesionalismo, también ha dejado claro que no está aquí para rodar en el puesto 15. La tensión está servida. Aston Martin tiene en sus manos la responsabilidad de reaccionar. Y no con palabras, sino con hechos. Porque si en Imola el coche sigue sin responder, si las mejoras no funcionan, si el túnel de viento no empieza a dar resultados, la temporada puede terminar antes de empezar. Y lo que es peor, el sueño verde de Fernando Alonso podría esfumarse para siempre. En Fórmula 1, la diferencia entre luchar por puntos o rodar en el fondo de la parrilla puede estar en 1/10 de segundo por vuelta. Y esa décima, muchas veces, se encuentra en el aire. Literalmente. Por eso,
el desarrollo aerodinámico es la piedra angular de cualquier evolución seria. Y por eso, la puesta en marcha del nuevo túnel de viento de Aston Martin no es una simple noticia técnica, es la gran esperanza de Fernando Alonso. Ubicado en el corazón de Silverstone, el nuevo túnel de viento de Aston Martin ha sido una de las inversiones más ambiciosas de Lawrence Stroll. Durante años, el equipo dependía del túnel de viento compartido con Mercedes, pero eso limitaba los horarios, el acceso y la independencia en el desarrollo. Ahora, con su propia instalación de última generación, Aston Martin puede modelar, probar y ajustar cada pieza aerodinámica sin depender de nadie. Y los primeros frutos de esa instalación ya han llegado. En Imola, el AMR 25 recibirá un paquete de actualizaciones desarrollado íntegramente con datos del nuevo túnel. 3 piezas clave que, si cumplen lo que prometen, podrían darle un vuelco al comportamiento del monoplaza. 1. Nuevo suelo aerodinámico. El suelo es, en esta era de la F1, la joya de la corona del diseño. Desde que se reintrodujo el efecto suelo en 2022, el rendimiento del coche depende en gran parte de cómo se gestiona el flujo de aire por debajo del chasis. El nuevo suelo del AMR 25 ha sido rediseñado para mejorar la eficiencia del canal Venturi, las estructuras que generan succión al pasar el aire a alta velocidad, y se espera que mejore tanto la carga aerodinámica en curva media como la estabilidad en frenada. Un suelo eficaz permite al piloto frenar más tarde, acelerar antes y entrar con más confianza en curvas rápidas. Si esta pieza cumple su objetivo, Alonso debería notar un coche más predecible, más asentado y, sobre todo, más competitivo en clasificación. 2 bordes de suelo rediseñados. Aunque no suelen aparecer en los titulares, los bordes del suelo, las zonas que sellan el paso del aire entre el fondo plano y el exterior del coche, son críticos para el control del flujo aerodinámico. En el caso del AMR 25, uno de los mayores problemas ha sido la inestabilidad del tren trasero en curvas de alta carga. El nuevo diseño de los bordes busca reducir el flujo turbulento que se escapaba hacia la parte trasera del coche, algo que causaba pérdida de agarre y desequilibrios constantes en medio de curva. Si funciona, esta mejora podría dar a Alonso un coche más plantado en circuitos como Imola, donde los cambios de dirección y las zonas mixtas castigan especialmente a los monoplazas poco estables. 3. Difusor actualizado. El difusor es otra pieza vital en la zona trasera. Es el encargado de expandir el aire que circula por debajo del coche, y por tanto, controla buena parte de la carga aerodinámica sin penalizar la velocidad punta. Aston Martin ha rediseñado su difusor para adaptarlo mejor a las nuevas geometrías del suelo y los bordes, en un intento de crear una plataforma aerodinámica más cohesiva. Un buen difusor no solo genera más carga, también mejora la respuesta del coche cuando cambia de dirección o pisa pianos. Con estas 3 piezas combinadas, Aston Martin espera recuperar al menos 3 décimas por vuelta en trazados como Imola, lo que podría ser suficiente para volver a la Q3 y luchar por los puntos. Un cambio filosófico en la gestión de mejoras. Pero lo más interesante no es solo la llegada de estas piezas. Es cómo se han desarrollado. Por primera vez en muchos meses, el equipo técnico de Aston Martin ha trabajado con un flujo completo de datos generado en casa, desde el CFD, simulaciones por ordenador, hasta el túnel de viento, pasando por validaciones en banco de pruebas y correlaciones con el simulador. Esto marca un cambio clave en la filosofía del equipo. Hasta ahora, las mejoras llegaban en paquetes más grandes y poco escalonados, lo que a menudo dificultaba identificar qué funcionaba y qué no. Ahora, Aston Martin planea introducir las actualizaciones de forma progresiva, carrera a carrera, con una hoja de ruta clara que incluye: mejora del alerón delantero en España, ajustes en la refrigeración del sistema de frenos en Canadá, cambios en la suspensión trasera previstos para Austria. Este nuevo enfoque modular permitirá afinar cada componente con mayor precisión y, al mismo tiempo, darle a Fernando Alonso un coche que evoluciona de verdad, no solo en papel. En resumen, el túnel de viento ya no es una promesa. Es una herramienta en acción. Y su primera gran prueba será este fin de semana en Imola. ¿Te está gustando este análisis? Entonces suscríbete al canal, dale like al vídeo y activa la campanita para no perderte ninguna novedad sobre Fernando Alonso, Aston Martin y todo lo que está pasando en la Fórmula 1. Seguimos con más. En toda temporada de Fórmula 1 hay un momento que lo cambia todo. Un antes y un después. Y para Aston Martin, ese momento es ahora. Para Fernando Alonso, Imola es algo más que la 7ª carrera del año. Es una especie de examen final adelantado. Y la presión no viene solo desde dentro del equipo. Viene desde todas partes: los medios, los fans, el paddock, incluso desde la historia. Un circuito que no perdona, pero que tampoco olvida.
Imola es uno de los trazados más técnicos y exigentes del calendario. Una pista con alma, con historia, con curvas míticas como Acque Minerali, Tamburello o Ribazza. Un circuito que castiga a los coches mal equilibrados y premia a los pilotos valientes, calculadores y precisos. Exactamente el tipo de circuito donde Fernando Alonso ha brillado en el pasado. Y eso es lo que hace de Imola un escenario tan simbólico. Porque si el coche funciona aquí, donde se necesita tracción, carga aerodinámica y buena gestión de pianos, significa que el AMR 25 ha renacido. Pero si falla, el mensaje será claro: ni con mejoras, ni con túnel de viento, ni con pilotos de primer nivel se logra rescatar el proyecto. Alonso, entre la paciencia y la presión. Fernando Alonso ha demostrado una templanza admirable en esta crisis. No ha explotado, no ha señalado con el dedo, y ha seguido trabajando. Pero también ha dejado caer frases cargadas de significado. Lo que pasó en Miami es lo que esperábamos desde el inicio. Solo en carreras caóticas tenemos opciones. Esas declaraciones no son de derrota. Son de alguien que conoce el juego mejor que nadie. Alonso no se queja porque no sabe ganar, se queja porque sabe lo que hace falta para ganar. Y ahora mismo, sabe que está en un proyecto que le debe mucho más de lo que le está dando. Imola representa la frontera emocional. Si el coche responde, volverá la ilusión. Volverán los mensajes esperanzadores, los datos positivos, las pequeñas alegrías de meter el coche en Q3 o puntuar. Pero si no hay progreso, Fernando lo sabrá. Y si Fernando lo sabe, también lo sabrá todo el paddock. Un camino sin retorno. Lo que está en juego en Imola no son solo puntos. Es la credibilidad del proyecto. Aston Martin invirtió cientos de millones en infraestructura, fichó a ingenieros clave de Red Bull, Mercedes y Ferrari, y construyó una narrativa de equipo en ascenso. Esa narrativa se desmorona si no hay resultados concretos. Además, está la cuestión contractual. Aunque Alonso ha renovado con el equipo, 2026 está a la vuelta de la esquina, y con él llegará el nuevo reglamento técnico, nuevos motores, nuevos actores como Cadillac, y seguramente nuevas oportunidades para pilotos veteranos con liderazgo, experiencia y hambre. Imola no solo es una prueba para el coche, es una señal para todo el mundo. ¿Puede Aston Martin redimirse? ¿Puede Fernando Alonso seguir creyendo que este equipo es el lugar adecuado para cerrar su carrera con gloria? La respuesta, como tantas veces en la F1, se dará en pista. Cuando un equipo como Aston Martin atraviesa una crisis tan profunda, las miradas no solo se centran en el garaje, se expanden a todo el paddock. Porque en la Fórmula 1, las dinámicas de un equipo afectan a todos. Y cuando uno de los protagonistas es Fernando Alonso, las expectativas y las reacciones se multiplican. El paddock observa y comenta. En las últimas semanas, la actitud del paddock hacia Aston Martin ha pasado del respeto al escepticismo. Toto Wolff, que alguna vez alabó el proyecto liderado por Lawrence Stroll, ahora se limita a decir en tono neutro: es normal que un equipo pase por baches. Lo importante es cómo se responde. Christian Horner ha sido más directo. El año pasado Aston Martin empezó fuerte, pero no pudo mantener el desarrollo. Eso dice mucho sobre la estructura interna. Y mientras tanto, en McLaren o Ferrari, observan desde la distancia. Saben que si Aston Martin no despega, podrían pescar talento técnico, ingenieros o incluso parte del personal que está perdiendo la fe. Incluso dentro del propio equipo se empieza a notar el nerviosismo. Aunque públicamente el discurso es optimista, fuentes internas reconocen que la frustración ha ido en aumento y que las nuevas piezas tienen que funcionar sí o sí en Imola, o el efecto dominó será inevitable. La prensa internacional cambia el tono. En los medios especializados también ha cambiado el discurso. Lo que antes eran artículos esperanzadores, ahora son análisis casi clínicos del retroceso. En el Reino Unido, Motorsport Magazine tituló: "De podios a la irrelevancia, ¿qué ha fallado en Aston Martin?". En Alemania, Auto Bild Motorsport fue aún más duro. El proyecto Stroll empieza a tambalearse, ¿hasta cuándo aguantará Alonso? Y en España, la cobertura ha sido intensa pero matizada. DAZN, Marca y AS han seguido muy de cerca las evoluciones del equipo, destacando tanto las declaraciones de Fernando como las promesas técnicas. Pero todos coinciden en algo: Imola no puede fallar. Albert Fabrega, en un directo reciente, lo dejó claro. Las piezas llegan. El túnel ya funciona. Ahora ya no hay excusas. Si el coche no responde en Imola, se acaban los discursos y empiezan los problemas reales. El factor humano, los fans y la conexión con Alonso.
Pero más allá de los datos y los análisis técnicos, está el componente emocional. Porque si hay algo que Fernando Alonso nunca ha perdido, es el respaldo de su afición. Y eso se ha notado, especialmente en redes sociales. Tras el GP de Miami, las cuentas de Aston Martin se llenaron de mensajes pidiendo explicaciones, de memes con el AMR 25 como tractor y de publicaciones virales con frases como: "Ni Fernando puede hacer milagros con este coche". Pero también hubo apoyo. Mucho apoyo. En TikTok, Twitter y YouTube, los fans de Alonso han mostrado su fidelidad con comentarios como: "Siempre contigo, Fernando. Imola es nuestra última esperanza. Si alguien puede sacar oro del caos, es él". La comunidad española, y también la internacional, está emocionalmente ligada al rendimiento del coche verde. Y eso genera una presión extra, pero también un empuje moral que Aston Martin no puede ignorar. La expectativa es total. Todo esto convierte al Gran Premio de Imola en algo más que una cita deportiva. Se ha transformado en una especie de ritual colectivo, una carrera donde millones de personas estarán pendientes no solo del cronómetro, sino de los gestos, del tono de voz de Fernando, de los mensajes por radio, de esa chispa que indica si algo ha cambiado o si todo sigue igual. Porque si Alonso vuelve a entrar en Q3, si el coche lo acompaña, si logra rascar puntos con estrategia y ritmo, la narrativa cambia. Pero si vuelve a quedar fuera del top 10, sin ritmo y con excusas, el proyecto Aston Martin 2025 habrá entrado en modo supervivencia. La Fórmula 1 no perdona. Ni a los equipos, ni a los pilotos, ni a las promesas incumplidas. Aston Martin lo sabe. Y Fernando Alonso también. Tras 6 carreras de frustración, fallos y resignación, Imola representa mucho más que una nueva oportunidad. Es el momento de la verdad. El punto donde sabremos si todo lo invertido, en talento, tecnología y tiempo, puede transformar un coche roto en una máquina competitiva. El túnel de viento ya sopla. Las nuevas piezas están listas. La pista espera. Y al volante estará, una vez más, un Fernando Alonso que ha resistido como solo resisten los campeones. Con cabeza fría, con palabras medidas, pero con el fuego intacto. Ese fuego que ha convertido su carrera en leyenda, y que ahora busca un nuevo capítulo. O al menos, una última batalla digna. La pregunta no es si Alonso merece un coche mejor. La pregunta es si este Aston Martin puede llegar a serlo. Si te ha gustado este análisis, suscríbete al canal, dale like y comenta aquí abajo. ¿Crees que las mejoras funcionarán en Imola? ¿Volverá Alonso a los puntos o estamos ante el principio del fin del proyecto verde? Gracias por estar al otro lado. Aquí seguimos, como siempre, sin filtros, con respeto, con pasión y con los ojos puestos en la próxima curva.